Hola mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Bienvenidos a otro estudio de los milagros de Jesús. Hoy es Jueves Santo y un día como hoy el Señor se reunió con sus discípulos en el aposento alto, un día antes de ser crucificado. La historia bíblica de hoy ocurre ese Viernes Santo, tarde en la noche, casi a la madrugada del día viernes, el día que Jesucristo iba a ser crucificado. La noche del Jueves Santo, él y sus 12 discípulos se reunieron para celebrar la Pascua, una fiesta religiosa judía que conmemora la liberación del pueblo judío de la esclavitud bajo los egipcios, unos 1400 años antes de Cristo. Luego de haber sido esclavos los judíos por casi 430 años, nos dice la palabra, eso está en el libro de Éxodo. Dios liberó al pueblo judío con 10 plagas que Dios envió contra los egipcios. La última plaga fue la muerte de todo varón primogénito en la tierra de Egipto. Y esto fue como castigo. El faraón egipcio no quería liberar al pueblo judío, aún a pesar de que Dios, a través de Moisés, le estaba diciendo: deja a mi pueblo ir, dale a mi pueblo la libertad. Y el faraón no quiso. Así que Dios envió 10 plagas en sucesión, y al final de cada plaga le daba un chance al faraón de cambiar su actitud, de cambiar su corazón, pero el faraón nunca lo hizo. Así que llegaron las 10 plagas. En la 10ª mueren los primogénitos. Esa noche, otra vez hablando de 1400 años antes de Cristo, cuando Dios va a enviar la plaga de la muerte de los primogénitos, Dios instruyó al pueblo judío esa noche, la noche de la Pascua, que mataran a un cordero sin mancha, sin defecto, que lo comieran asado y que pusieran la sangre del cordero en el marco de la puerta principal. Dios no traería la muerte al hogar que tuviera la sangre del cordero en la puerta. Perdón, fíjense el simbolismo de esto. La sangre del cordero iba a proteger las vidas de los judíos. Y claro, como los egipcios no lo hicieron, se dio la plaga de la muerte de los primogénitos egipcios esa noche. Y así ocurrió. No hubo muerte en los hogares judíos, pero sí murió cada primogénito varón entre los egipcios. Y esto hizo que el faraón egipcio finalmente dejara libre al pueblo judío unos 1400 años antes de Cristo. Y hasta el día de hoy ellos celebran esa fiesta, la fiesta de la Pascua, porque Dios quiso que ellos la conmemoraran, que ellos celebraran ese día cuando Dios los protegió a ellos de la muerte y les dio su libertad de las manos de los egipcios. Así que al tiempo de Jesucristo todavía están celebrando la fiesta de la Pascua, 1400 años. Y hasta el día de hoy, 2000 años y pico después de Cristo, los judíos todavía celebran esa noche, la Pascua. Celebran la Pascua. Hoy día todavía la celebran las familias judías, y de hecho cae este próximo sábado, el día 3 de abril, ellos estarán celebrando la Pascua. Pero ese Jueves Santo Jesucristo está celebrando la Pascua con sus discípulos antes de ser crucificado, y esa noche instituyó también la Santa Cena, la Cena del Señor, lo que llamamos la comunión. En la Iglesia Católica se conoce como la Eucaristía, ¿verdad? Comer el pan y tomar el vino.
Él les enseñó que el pan simboliza su cuerpo, que será crucificado en la cruz por nuestros pecados, será dado. Y la copa significa su sangre derramada por nosotros. Eso se lo enseña Jesucristo a sus discípulos esa noche cuando instituye la Santa Cena. Luego en la noche, después de haber comido la Pascua y haber celebrado la Santa Cena del Señor por primera vez, esa noche fueron al jardín de Getsemaní y allí Jesucristo oró a Dios Padre por sus discípulos, por usted y por mí. Si usted quisiera leerlo, está ahí en la palabra. Oró por usted y por mí, y oró por el dolor que va a pasar en la cruz al ser crucificado por ti y por mí. Es allí en el jardín de Getsemaní que Judas lo traicionó con un beso, y los sacerdotes judíos, los líderes judíos, lo arrestaron para que se cumpliese las profecías. Así que vamos a leer del libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 22. El libro de Lucas, capítulo 22, versículos 47 al 53, donde se encuentra el estudio de hoy. Otra vez es Lucas, capítulo 22, versículos 47 al 53. Y dice así la palabra del Señor. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. O sea, uno de los discípulos hizo esto. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ahí está el arresto de Jesucristo esa noche. Eso lo acabamos de leer en el libro de Lucas, capítulo 22. Pero fíjese que mientras estaban arrestando a Jesucristo esa noche, uno de los discípulos, que el libro de Juan nos dice que fue Pedro. Juan capítulo 18 también relata esta historia y nos dice que fue Pedro el que sacó una espada para proteger al Señor, para defender a Jesucristo, y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, que también el capítulo 18 de Juan nos dice su nombre. Se llamaba Malco, el muchacho, el individuo que está allí, siervo del sumo sacerdote, y van a arrestar a Jesús. En el versículo 50 nos dice esta historia. De seguro Pedro quería matarlo, pero falló, ¿verdad? Y solamente logró cortarle la oreja. En el versículo 51 vemos que Jesucristo reprende a Pedro y sana la oreja de Malco. ¿Se dio cuenta? Uno de los que venía a arrestarlo. Esto nos recuerda una de las enseñanzas de Jesucristo sobre cómo debemos tratar a nuestros enemigos. Recuerde, Malco, este muchacho, este señor, sirve al sumo sacerdote y vienen a arrestar a Jesús. Y Pedro lo hiere, y sin embargo Jesucristo le sana su oreja, lo sana. Qué gran lección para todos los que están allí. Pero otra vez nos recuerda una enseñanza de Jesucristo que la vemos en Mateo 5, versículos 43 al 45. Se lo voy a leer.
dijo Jesús en una ocasión a sus discípulos: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Palabras de Jesucristo para sus discípulos y para nosotros hoy, enseñándonos que la venganza es de Dios y que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a nuestros enemigos, hacer el bien a nuestros enemigos y hasta orar por nuestros enemigos. Además de eso, de ese regaño a Pedro, palabras de enseñanza para Pedro y los demás discípulos, veamos lo que les dice Jesucristo a Pedro y a los demás cuando sana la oreja de Malco. Vamos a ver este intercambio en Mateo 26. Mateo 26, leemos de los versículos 47 al 54. Mateo 26, versículos 47 al versículos 47 al 54, dice así: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, Judas, le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prenderle, o sea, arrestarle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Ahí está la gran lección para Pedro y para los demás discípulos. Ahí esa noche, luego de sanar la oreja de Malco. Mire, en los versículos 52 al 54 de lo que acabamos de leer, Jesucristo les enseña a sus discípulos lo siguiente. Número 1, que la violencia solo trae muerte. La violencia solo trae muerte. Jesucristo nunca abogó, nunca predicó violencia. Nunca, aún contra sus enemigos. Número 2, ahí también les enseña que Él, Jesucristo, tiene la autoridad y el poder para hacer que miles de ángeles vinieran a su ayuda en ese momento, si Él hubiera querido. Pero Él no quería, porque aquí está la tercera razón, que Él va a cumplir las escrituras, las profecías escritas en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. El Mesías, el Hijo de Dios, que vino al mundo, tenía que morir en la cruz para pagar por el pecado de cada uno. El pecado de ellos y el pecado nuestro. Pero fíjese cómo después de 3,5 años más o menos con Jesús, sus discípulos todavía no entienden que Él vino para morir por cada pecador. Por eso Pedro lo está defendiendo, ¿se fija? Pero Él tenía que venir a morir por cada pecador para traer reconciliación entre el hombre y Dios. Ellos todavía no entendían que va a resucitar el tercer día. No lo entendían. Y resucitará el tercer día tal y como les dijo, probando que tiene poder sobre la muerte
y que para a través de nuestra fe en Él, en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, tengamos el perdón de Dios y tengamos vida eterna con Él. Para eso vino, para eso vino. Tenía que cumplirse la Escritura. Jesucristo otra vez pudo haberse liberado de toda esa gente. Él tenía el poder, pero no lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Vino a morir en la cruz. Pero no te olvides de la oreja de Malco. Ahí hay un milagro de sanidad. ¿Te fijas? Estamos estudiando los milagros de Jesús. Un milagro de sanidad. Él sanó la herida de Malco, aún a pesar de que Malco y los demás allí venían a arrestarlo a él. Pero lo hizo por amor a Malco, su enemigo, por quien iba a morir en solo unas horas. ¿Te fijas? Jesucristo también murió por el sumo sacerdote, murió por Malco, murió por todas esas personas que venían a arrestarlo. Murió por ti y murió por mí. Recuerda la enseñanza también de cómo tratar a tus enemigos, porque eso fue lo que nos enseñó al sanar la herida de Malco, que debemos amar a nuestros enemigos, debemos bendecir a nuestros enemigos, hacer el bien a nuestros enemigos y hasta orar por nuestros enemigos. Y esto solamente se puede hacer cuando estamos llenos del Espíritu Santo, porque la carne no quiere hacer estas cosas. La carne quiere pensar cómo vengarnos de nuestros enemigos, ¿verdad? Pero aquí Cristo quiere que nosotros seamos más y más como Él. Así que tenemos que buscar más de Dios, estar llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder ser como Cristo cada día más. Recordémonos del milagro de la oreja de Malco y por qué Cristo lo hizo. Compasión, amor y para enseñarnos a nosotros cómo debemos comportarnos con nuestros enemigos. Ahí está. Que tengas un bendecido Jueves Santo. Mañana nos vamos a reunir en la iglesia. Viernes Santo a las 7:30, solo para leer la palabra, cantar himnos, conmemorar la noche, el día que Cristo fue crucificado en la cruz. Gracias, Padre, por esta palabra tuya. Gracias por hablarnos a nuestros corazones. Señor, que escuchemos lo que tú estás tratando de decirle a cada uno en esta hora. Pedimos tu bendición y te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias por las enseñanzas de Cristo. Gracias por los milagros, el amor que Él nos enseñó. El amor tuyo, el amor de Dios. Damos gracias y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga.